una maravilla. Madre mía, qué envidia, Natalia Baena, gracias. En Holiday World, uno de los mejores resorts de España, en Benalmádena, en la Costa del Sol. Seguiremos informando. Y ahora nuestro filósofo de cabecera, ya sabéis que nos gusta preguntarnos y pensar. Simón Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues buenos días, muchas gracias por tenerme, como siempre. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Hoy he respondido normal, habéis dicho todo bien. Todo. Me ha querido Oye, complicar. hoy vamos a hablar de filosofía y guerra, en Llegó la hora de pensar. Pero, fin de semana, orgullo LGTBI en Madrid, cientos de miles de personas manifestándose reivindicativamente, festivamente también. ¿Algo que quieras decir al respecto? Bueno, a mí siempre me parece muy interesante cómo hace unos meses se estaba postulando la gran polémica porque se había quitado la Q del acrónimo, ¿no? Y al fin y al cabo, todos los medios de comunicación que se quejaban de aquella polémica ya pues, han dejado de utilizarla sin ningún problema. Muchas asociaciones directamente han prescindido de ella, ¿no? Entonces, antes se ha mencionado un poco, ¿no? Hay una tendencia como a politizar a la comunidad, que es una cosa que yo siempre estoy en contra, porque al fin y al cabo utiliza a la comunidad y la utiliza como objeto arrojadizo entre partidos, y al final acaba señalándote perteneciente a un partido a otro. Entonces, yo creo que es una lucha que tiene que perseguir unos objetivos políticos, es decir, yo siempre propongo un respeto a cualquier tipo de identidad, ¿no? Sí. Como algo plural, pero sí es cierto que al final ocurren cosas como, por ejemplo, no sé, lo que ha ocurrido antes en el debate sobre la comunidad LGTBI, que se ha mencionado que, bueno, pues que no se tiene que imponer nada y todo esto, ¿no? A ver, hay agresiones prácticamente cada semana. Esto es un terreno distinto. Una cosa es la batalla cultural por los conceptos y otra cosa muy distinta es donde se producen agresiones físicas, ¿no? Tengo por aquí apuntado... Que yo he dado mi pregón, por cierto, en Villanueva del Trabuco. ¿Ah, sí? Y lo he hecho sin leer, ¿eh? Porque todo el mundo lo hace leyendo. Bueno, un pregón sin leer está muy en el futuro y... plagada, bueno, y luego que estuvo un montón de famosos, porque esto también es otra historia. Al famoso le encanta también pegarse, entonces... Pegarse al movimiento, claro, porque... capitalismo del arco iris. Vale, está bien. Es, dicho queda. Bueno, pues nada, que continuamos porque estamos en el mes del orgullo y nosotros, fijaos que empezamos contando el Día del Orgullo en Torremolinos. La semana pasada estábamos hablando de lo que ocurrió en Budapest y ayer esto en Madrid, este fin de semana. Bueno, llegó la hora de pensar, llegó la hora de hacernos preguntas. Invitamos a nuestro filósofo de cabecera, Simón Cano, y hoy queríamos hablar de la guerra, porque vivimos en un mundo de guerra, en guerra, siempre hemos estado en guerra, y mi pregunta es, ¿por qué el ser humano soluciona sus problemas a través de la violencia? Porque lo damos por hecho, pero podría ser otra manera de solucionar los problemas, ¿no? Podríamos hacerlo de otra manera. Es muy interesante que lo plantees incluso así, es decir, la guerra como sistema dinámico que ha ido componiendo nuestra historia, ¿no? Y la paz como los procesos de adaptación que han generado los ejércitos a raíz de ellos, ¿no? Sin embargo, sí, es muy cierto que la guerra, en muchas ocasiones, cuando lo hablamos en el discurso público, parece que solamente hay dos opciones, ¿no? Que una es tratarla de abominación y la otra es enaltecerla, ¿no? Entonces, al final genera un poco una homogeneidad. Parece que no podemos pensar más allá de la moral. Es decir, no podemos llegar a pensar la guerra como algo más. De hecho, decía Ortega que es muy necia aquella persona que se hace la guerrera lejos del combate, ¿no? Es decir, yo veo muchas veces en redes sociales que la gente pues dice, bueno, pues no a la guerra, ¿no? Claro. Pero realmente ese ejercicio de activismo de sillón sirve para algo, ¿no? Sí. La cuestión es repensar la guerra, como estamos preguntándonos aquí, para poder darle una conclusión intelectual, que es lo que perseguía Ortega, ¿no? Entonces, claro, tú lo planteas desde el punto de vista de, bueno, ¿cómo hemos evolucionado tanto y seguimos cayendo en esto, ¿no? Sí. La sociobiología, por ejemplo, se ha encargado de analizar hasta qué punto la violencia humana es una extensión de la agresividad animal, ¿no? Es decir, se habla incluso de una semilla genética de la violencia, ¿no? Sí. Como si la guerra fuera una lucha por la supervivencia. No obstante, yo creo que la guerra, si la tenemos que pensar de este modo, es decir, trascendiendo este enfoque, es precisamente como una forma de dominio espiritual sobre el otro. Es decir, una capacidad de dominar tanto territorialmente como espiritualmente colectividades distintas, ¿no? Y así cada Estado, de alguna manera, trata de refrendar sus propios valores, ¿no? Ya. Es curioso lo que has dicho, porque es verdad que cuando, por ejemplo, nosotros aquí hablamos del conflicto, la guerra, el genocidio en Palestina,
siempre hay alguien que empieza el discurso diciendo yo soy pacifista. Y yo siempre pienso, y esto me pasa con contertulios aquí, a veces lo digo y otras veces solamente lo pienso, digo, hombre, en principio todos somos pacifistas, ¿no? Sí. En principio. Bueno. O sea, nadie sale a la calle diciendo, venga, pelea, la navajilla, la bomba, ¿no? Yo creo que la paz está un poco sobrevalorada. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que la paz, es decir, a mí me gusta mucho Ortega, como tú bien sabes, ¿no? Entonces tiene un ensayo que es El genio y la guerra, que habla precisamente de otro ensayo, que es el del genio y la guerra de Max Scheler. Max Scheler hacía un elogio de la guerra, ¿no? Es decir, que la guerra es la única forma, es la institución que tiene el Estado para reclamar sus exigencias, ¿no? Estamos hablando de los estertores de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y sin embargo él pues dice, tenemos que darnos cuenta de que la paz es lo que se consigue a través de la guerra, ¿no? Y Ortega no está de acuerdo con eso. Ortega lo que dice es, tú ahí te estás equivocando, la paz no es tan pacífica como parece, porque las concurrencias económicas, los movimientos políticos, la racionalización del mundo burocrática, que antes también se ha comentado, todo eso opera con los mismos impulsos violentos con los que opera la guerra, solamente que a través de un prisma racional y burocrático, pero sigue siendo también una especie de antifaz de la coerción. Ya. Oye, otro tema que me interesa, llegó la hora de pensar. Aquí a veces me da la impresión de que no hace falta que lleguemos a grandes conclusiones. O sea, que a lo mejor solamente con charlar un rato y hacernos preguntas me parece interesante y si nos hace reflexionar me parece muy bien. ¿Por qué el ser humano ha evolucionado en cuestiones? Por ejemplo, acabamos de hablar del tema de la marcha del orgullo LGTBI. Ha habido una evolución obvia en los últimos años, en los últimos siglos. Y en el tema de la guerra seguimos igual que hace, yo qué sé, 20 siglos o 200 siglos. Seguimos haciendo lo mismo. O sea, guerreando. ¿Por qué en esto no hemos evolucionado? Porque yo creo que el Estado ha adquirido una materialidad similar a la persona. Es decir, el Estado es la máxima categoría de organización posible ahora mismo, ¿no? En términos nacionales e interacción internacional. La cuestión está en que cuando ocurre una guerra, el Estado se presenta como persona y de alguna forma nos pone a nosotros en cuestión. Es decir, parece que el Estado existe más que nosotros en esos momentos de guerra, ¿no? También por eso yo creo, y digamos para intentar aliviar un poco esto cáustico que he dicho al principio de las redes sociales, ¿no? Por eso yo creo que en ese momento en el que el Estado es tan material, nosotros necesitamos reafirmarnos de alguna forma, aunque sea a través pues, de pequeños actos de activismo digital, ¿no? Como subir que estamos en contra o a favor de ciertas cuestiones. Sí, o manifestarnos, no a la guerra. Claro, exactamente. La cuestión está en que para mí es muy importante esto que comenta Ortega, ¿no? Es decir, que realmente la guerra, para entenderla, hay que recorrerla más allá de la prescripción moral de lo que es bueno y lo que es malo, porque todo Estado va a querer defender de alguna manera o legitimar su guerra desde una posición justificativa moral. Es decir, va a decir, yo estoy defendiendo que mi orden moral tiene que regir sobre el del otro, ¿no? Entonces, esto genera un poco la cuestión de, bueno, ¿qué principios se busca para intentar justificar una guerra, ¿no? Como por ejemplo el principio del primer ocupante, que es de alguna manera para legitimar por qué estás luchando por un territorio que se supone que es tuyo. Son cuestiones que redundan más allá de lo moral, ¿no? ¿Y hay una guerra justa? Porque nosotros ahora mismo somos un país que afortunadamente desde la guerra civil pues no vivimos en guerra. Pero yo entiendo que si se le pregunta a una de las partes en conflicto, de cualquier conflicto del mundo, más de uno te diría, no, yo estoy en mi perfecto derecho de defenderme o en mi perfecto derecho de... Entonces, te pregunto, ¿la guerra es justa? Mira, has usado un concepto muy bueno. Yo tengo derecho a... Max Scheler decía precisamente que la guerra es como un litigio entre dos partes, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a intentar apelar al orden moral vital que, en tanto que ente que quiere sobrevivir en esa lucha biológica por la existencia, lo quiere imponer sobre el otro, ¿no? Ahora bien, esta justicia no es suficiente para poder imponer una especie de universalismo moral, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí, los designios morales de otro pueblo, en tanto que relativismo moral, no tienen por qué parecerme bien, ¿no? Decía Ortega precisamente que lo que nos indigna de una guerra es que los principios morales de otro Estado pueden presentársenos con cierta indecisión, ¿no? Es decir, no son capaces de copar o de elevar nuestro conocimiento a sus motivos, ¿no? Sin embargo, sí que están de acuerdo la mayoría de los filósofos en que la única guerra justa es la guerra defensiva, por ejemplo. Dicen que una de las herramientas para que no haya habido una tercera guerra mundial, curiosamente, es la bomba nuclear. Es lo más disuasorio que ha habido. Sí. Porque, claro, hemos llegado a un punto donde si alguien aprieta el botón, nos vamos todos a la mierda de manera inmediata.
pienso, por ejemplo, estoy viendo imágenes de Netanyahu o de cualquier otro líder internacional. Si tuviese que mandar a su hijo a la trinchera, ¿no sería disuasorio también? Si él tuviese que coger un arma y ponerse en una trinchera, quizás a lo mejor no nos metíamos en guerras, ¿no? Has tocado temas muy interesantes. El primero de ellos, el de la bomba nuclear, a mí me llama mucho la atención que siempre se habla de la bomba nuclear, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que en ese dominio espiritual que se ejerce desde la guerra sobre el lugar que se está atacando, conquistando, ¿no? Generalmente nunca se hace el uso total de las fuerzas que tiene un Estado, ¿no? Es decir, siempre se utilizan las fuerzas necesarias para generar esa sensación de superioridad, nunca todas, ¿no? Entonces, esto por un lado, y luego la segunda cuestión que has comentado, por ejemplo, yo también escucho mucho esto de, bueno, ciertas personas que te dicen, vosotros los jóvenes deberéis ir a la guerra para saber lo que es, Sí. ¿no? Y claro, para Scheller es muy interesante el hecho de que cuando uno aborda la guerra, es decir, cuando el concepto de guerra siempre lo aborda desde el prisma de sus coyunturas y sensibilidad personales, ¿no? Es decir, cuando una persona se muestra muy activa para la guerra, es decir, cuando está dispuesta en un sentido no guerrero, ¿no? Sino conceptual, discursivo, es porque su ánimo le lleva a ello, ¿no? No necesariamente que lo piense. Entonces, por eso muchas veces cuando nos piden a los jóvenes que experimentemos una guerra para saber lo que es el sufrimiento, claramente denota que la persona que lo ha dicho no ha pensado las razones que nos llevarían a ello, ni ha pensado en el sufrimiento o el desgaste emocional que puede conllevar en una enorme población que haya una guerra, ¿no? En su territorio. Vale. Oye, ¿y el fútbol? Ahora la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? El fútbol no es como esto de prefiero una Copa Mundial a una guerra mundial. ¿No es una manera de representar la guerra? Bueno, al fin y al cabo, todos los deportes, la mayoría de los deportes que enfrentan a dos partes, se pueden estudiar desde la sociología del conflicto, ¿no? Es decir, hay un juego en el que dos partes tienen que luchar y tienen que defender cada uno de sus estandartes. Sí es cierto, y ahora que mencionamos el deporte, yo siempre he pensado que el deporte, que yo lo practico y me parece que es una cosa necesaria, siempre copa mucha atención mediática y también genera mucho dinero, ¿no? Es decir, en favor de otras cuestiones, ¿no? Siempre que hay que darle un premio a alguien, el premio al deportista del año, el premio al boxeador del año o al tenista del año, siempre se dibuja en torno a los valores que desprende esta persona, como si esos valores no los pudiésemos encontrar a lo mejor en otros campos laborales, ¿no? Entonces, al final sí que genera esta sensación de, bueno, a lo mejor estamos sobrealimentando económicamente un sector cuando hay sitio para todos, ¿no? Ya. Oye, hablando de economía, he comentado lo del fútbol porque me parece que a veces es como la representación de la guerra entre países y tal, ¿no? Y las aficiones y todo. Bueno, hablando del dinero, ¿es posible que la guerra tenga que ver? Muchas veces se dice, no, es que esta guerra es porque se quiere alimentar a la industria armamentística. ¿Sería posible un mundo sin guerra si no hubiese esa industria alrededor de la guerra? Interesante también porque una cosa que, digamos, diferencia a las nuevas guerras, que es el concepto que se utiliza en sociología frente a las antiguas, a las tradicionales, es la financiación externa, ¿no? Es decir, ya muchas de las guerras no dependen únicamente de la economía de un país, ¿no? Sino que está repartida y distribuida entre diferentes agencias internacionales. Por lo cual eso complica todavía más que un Estado responda realmente a los objetivos que está persiguiendo y no a intereses subrepticios, ¿no? Esto genera un poco la erosión y la confianza en los políticos, ¿no? Que es una cosa que ha estudiado, por ejemplo, el sociólogo Daniel Innerarity, que al fin y al cabo nosotros dejamos de confiar en los políticos porque sabemos que no están actuando por los valores que representan, ¿no? Sino por los intereses subsidiarios que los motivan. Oye, pues hemos querido reflexionar un poco, porque es verdad que aquí llevamos, pues yo creo que desde que empezamos llegó la hora. Hacemos mesa de análisis, mesa de actualidad informativa y siempre hay una guerra en el mundo de la que tenemos que hablar. Pero nunca habíamos reflexionado con un filósofo sobre el concepto de la guerra y el ser humano y por qué hay guerras y por qué parecen inevitables. ¿Quieres decir algo más para terminar, Simón? Yo creo que precisamente acudir otra vez a la cita de Ortega. Es decir, tenemos que evitar ese activismo necio que en algunos momentos, o sea, y no me refiero a alguien que, por ejemplo, yo sé que tú has escrito, ¿no?, sobre la guerra y tal, no me refiero a esto, no me refiero a subir una imagen a las redes sociales y decir, pues, no a la guerra, ¿no?, y contentarnos con ese ejercicio, ¿no? Para evitar, que es lo que decía precisamente Ortega, para evitar que las guerras ocurran, se tiene que realizar un enfrentamiento con la guerra a nivel intelectual. Es decir, tenemos que repensar nuestra relación con ella, nuestra relación con los estados y nuestra capacidad de agencia y decisión dentro de ellos, ¿no? Porque si esa libertad que tenemos se limita a subir una imagen a Instagram, pues
yo me bajo de ese bus, la verdad. Yo también. Estamos de acuerdo en esto. Simón Cano, nuestro filósofo de cabecera. Por cierto, ¿qué tal se presenta el verano? Ya para terminar, por ir terminando. Un filósofo se va de vacaciones, un filósofo va a la piscina. Fíjate, yo creo que va a ser un poco extraño, porque la semana pasada, por ejemplo, di 3 ponencias en un día. Ah, muy bien. 3 ponencias en un día, pero yo acabé reventado totalmente. Claro, claro. Y ahora, pues a ver también cómo gestiono ese volver a la tranquilidad, el descanso. Y el descanso también es una cosa que se inventaron los banqueros para que los trabajadores operasen de una forma más eficiente, ¿no? Ya. Oye, no sé si nos dará tiempo antes de irnos de vacaciones, pero otro tema, ahora que llegan las vacaciones, filosofía de la pereza. Ah. Ostras, esto es muy interesante. Sí, sí. Que vivimos en un mundo donde nunca paramos. ¿No sería bueno parar? Bueno, yo qué sé, podemos hacernos preguntas el próximo día, ¿vale? Claro, sí, porque si no yo sigo. Vale. Simón Cano, gracias. Muchas gracias por contar conmigo. Filósofo. Y ahora os vamos a presentar a una